El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tomen asiento, hermanos. El tema de esta mañana es acerca de la Navidad, lo que se ha venido escuchando durante los últimos domingos y en las diferentes iglesias donde se predica a Jesucristo, se habla del tema, no solamente en las iglesias, sino también en todo el mundo, ya que Jesús es a nivel mundial, ¿verdad? Es motivo de comentar, ¿verdad? Creyentes o no creyentes, hoy están recordando a Jesucristo. Y yo considero, hermanos, no sé cuántos también de aquí consideren este tema un tema polémico, un tema difícil de tratar, por las culturas, por lo que las malas enseñanzas que hemos tenido desde niños, ¿verdad? Y yo quisiera que en esta tarde, para deshacerme de los nervios, dos comentarios de dos personas, uno de mi izquierda y otro de mi derecha, que me pudiera explicar o lo que entiende por la palabra Navidad. No lo que conlleva, lo que significa la palabra Navidad. Primeramente, de mi lado derecho, una persona que pueda levantar su mano y me diga qué entiende por la palabra Navidad, el significado. O apunto con el dedo a alguien. Hermana Reina. Nacimiento. Muy bien. Y de este lado, otra persona. Una persona, nada más uno. Nacimiento. De hecho, en mi apunte, eso es, o sea, todo el mundo sabe que la palabra Navidad es nacimiento. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo fue así. Y decía un tema polémico porque hay quienes dentro del ámbito cristiano, dentro de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones y a lo largo y ancho del mundo, existen personas que están de acuerdo con la Navidad, que están de acuerdo con festejar, con celebrar la Navidad. Pero también existen personas que están en desacuerdo y que dicen, ¿verdad? Se han atrevido a decir a algunas personas, conocidos suyos que los hemos visto a través de la internet, y decir: el que celebra Navidad no es mi hermano. ¿Sí han escuchado eso de personas? Yo sí he escuchado, y pudiera decir nombre, pero no vamos a acusar, ¿verdad?, de personajes, predicadores de renombre, que dicen: el que celebra Navidad no diga que es mi hermano. ¿Por qué? Porque están en una posición contraria a la celebración de la Navidad. ¿Cuál sea su contexto? No lo sé. Y quizás aquí dentro de nuestro grupo haya personas que tengan conflicto, y yo confieso que en un tiempo tuve conflicto con eso. Por ejemplo, el hecho de tener un árbol de Navidad dentro de una iglesia, dentro de un templo, en un altar, era conflicto para mí. Hoy en día no lo es. ¿Por qué? Porque la Escritura me da luz y me lleva. Y yo lo que quiero tratar el día de hoy no es reventar una burbuja, ni tampoco crear conflictos de unos contra otros, sino que la Escritura nos dé luz y nos enseñe. Porque hemos escuchado también decir: si la Biblia lo dice, lo decimos, y si la Biblia lo calla, lo callamos. ¿Han escuchado eso? Y vamos a aplicarlo. El día de hoy, esta mañana, vamos a ver
y partir de las Escrituras, como vimos aquí, el nacimiento de Jesucristo fue así, y nos data cómo fueron las cosas. Pero no quiero centrar su atención en eso, sino otra vez la palabra nacimiento. Dijimos, el mundo tiene ideas erróneas, ¿verdad?, de la Navidad. Si podemos, el conflicto es si podemos celebrar o no la Navidad, ¿verdad?, en algunos. Pero lo vamos a ver a través de la Escritura. Nacimiento, Navidad significa nacimiento. Hay otra parte en la Escritura que es Lucas 3:23. Y si pudiera alguien encontrarlo más rápido que yo y leerlo, pues se lo agradezco. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Ok. Y eso continúa hasta el 38, hasta el 38. Voy a leer el verso 38 al final. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. Perdón, estoy en el 4. Es 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si en el capítulo 1 vemos una genealogía de Mateo 1 al 17, vemos la genealogía y llega hasta Abraham, parte de Jesús, desde Abraham para adelante, ¿verdad? Pero aquí en Lucas, la genealogía dice que es hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué Lucas se dirige a una audiencia judía en la cual quería hacerles ver en ese tiempo, cuando se cumplieron las profecías del nacimiento de Jesús, que Jesús era judío y era el prometido desde Abraham para acá? Pero Lucas, escribiéndole a griegos, él le dice que no solamente del pueblo judío, sino se va más hasta atrás y llegando no solamente hasta Adán, sino a Dios, abriéndonos a los gentiles, nosotros que no somos únicamente del pueblo de Israel, que somos gentiles, que también para nosotros debe llegar esa bendición del nacimiento de un Salvador. Y el nombre dice, como veíamos aquí en Mateo, que llamará su nombre Jesús, porque ¿qué? Salvará a su pueblo. Entonces, no solo la Navidad o el nacimiento tiene que ver lo que por la tarde posiblemente estemos celebrando, ¿no? Fiesta. Posiblemente usted por la noche va a tener una reunión con sus familiares y no van a estar ahí sin platicar, sin nada. Quizá va a tener música, ¿verdad?, cristiana, supongo, pero va a estar pasando un tiempo agradable con sus familiares. Va a estar en fiesta. Y no estamos aquí para decir que no debemos de tener fiesta. Cuando Jesús nació, dice que vinieron ángeles y le adoraron, ¿verdad? Le trajeron regalos, los magos le trajeron regalos y todo eso. Pero lo que quiero que veamos ahorita, hermanos, es lo que dijo aquí Mateo, en el verso 22. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Estaba hablando, ¿cuál profeta? El profeta Isaías. Las Escrituras. En ese tiempo no tenían una Biblia, no tenían ni siquiera un escrito del Nuevo Testamento, no se habían escrito los Evangelios todavía. Entonces, cuando se refieren a las Escrituras, cuando Jesús dice, o cualquier escritor dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta, o conforme a las Escrituras, se referían al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, porque esos eran los libros escritos.
se encontraban en pergaminos. Algunos no estaban todos los libros completos, pero se referían a esas escrituras para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Qué decía? ¿Qué se decía? En el antiguo tiempo, o en el tiempo de los personajes del Antiguo Testamento, se creía que un día iba a nacer un hijo, ¿verdad?, de una señorita judía también, que Dios iba a escoger para que el Verbo se encarnara. Y ahorita lo podemos decir así, el Verbo se encarnara, porque tenemos más luz que las personas del antiguo tiempo, en la cual no habían sucedido las cosas, se decía. Y como leyó hace un momento nuestro pastor de Simeón, ¿verdad?, ahora puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque vio cumplido aquello que durante muchos años habían esperado el pueblo de Israel, el Salvador, ¿verdad? No solamente Israel, sino del mundo. Pero Israel, desafortunadamente, el Israel carnal siguen esperando un Mesías, ¿verdad? Siguen esperando. Pero Simeón dice, ahora me puedo morir en paz, porque vio el cumplimiento. Y en esta fecha nosotros vemos toda la gente viendo lo bonito de la Navidad, y está bien. Pero cuando Cristo nace y vinieron los magos de Oriente, y luego dijo, vayan y busquen al niño, y luego vienen y me dicen para ir yo y también adorarle. Pero aquellos avisados por el Espíritu Santo, que se fueran por otro lado. Cuando este personaje se vio burlado, mandó matar a los infantes nacidos, dijo, de 2 años para abajo, todos los niños mátenlos. Y fueron y los mataron. Mataron a sus niños. Entonces, cuando Cristo comienza su ministerio, ya a la edad de aproximadamente 30 años, ya habían pasado 30 años, ¿no?, aproximadamente. Y en esas fechas, las personas, los padres de familia que sufrieron aquello, que mataron a sus hijos, porque mataron niños. Y aquí era una profecía que más adelante vamos a estar viendo también, que eso iba a suceder, y sucedió al pie de la letra. Entonces, esas fechas, por ejemplo, ahorita nosotros, les repito, vamos a estar un rato contentos, ¿verdad? Pero esas personas en ese tiempo no estaban contentos, cada año recordaban la muerte de sus hijos, cómo llegaron a sus casas y se metieron los soldados y mataban niños. No me imagino qué hubiera sentido yo con que entraran y mataran a uno de mis hijos. Pero imagínense lo que sintieron esas personas, y cada año estamos recordando. Usted y yo nos podemos alegrar hoy, ¿verdad? Y está bien, lo vamos a hacer al rato, estamos contentos, ¿no? Y no solamente este tiempo, esta fecha del año, sino estamos contentos todo el año de nuestra vida por el hecho de que Cristo vino y nació, y vino con un propósito, con una encomienda, vino a cumplir algo, una profecía que estaba escrita, ¿verdad? Entonces, aquí Simeón vio cumplido el nacimiento de Cristo. Nosotros ya hemos visto cosas más cumplidas, ¿no?, más cosas cumplidas, pero todavía nos faltan ver otras cosas. ¿Cuáles cosas? Por ejemplo, nos falta ver el arrebatamiento, por ejemplo, ¿no? Nos faltan infinidad de cosas, pero nosotros ya vimos no solamente el nacimiento, sino también la vida de Jesucristo, y vemos y notamos en la Escritura que hubo un periodo de tiempo en el cual no se habla, no nos da luz de la vida de Jesucristo, porque no era tan importante hasta que Cristo comenzara su ministerio, que eso era lo que las profecías decían, ¿verdad? Y en el ámbito judío, o en la cultura judía, para que alguien pueda ejercer un ministerio, tiene que ser de 30 años en adelante. Por eso vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo a esa edad comenzar su ministerio. Ok. Y aquí lo que Mateo cita es el cumplimiento de no menos de 12 profecías del Antiguo Testamento, que lo vamos a estar viendo, y vamos a ver Mateo capítulo 2, verso 15, lo voy a leer. Dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho
lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y vemos aquí también el 17 y el 23, dice el 17: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Estamos hablando de los niños que murieron. Y el verso 23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y todo se fue cumpliendo conforme a ¿qué? Conforme a las escrituras, conforme a lo que habían dicho los profetas. Dice otra cita aquí, Mateo 4:14. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero dice: para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Otra cita está en capítulo 12, verso 17. Verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán juicio. Nuevamente dice: para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Y también vemos en Mateo 13:14, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oír veréis y entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Otra vez, que se cumpla lo que dijo el profeta. En ese mismo capítulo, en el verso 35, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 21:4, si alguien encuentra, le puede dar lectura. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene aquí manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hija de animales de carga. Si se fijan, estos versículos ya no tienen que ver con el nacimiento, pero como ya sabes, el nacimiento o las escrituras, la profecía no se enfocan solamente en que iba a nacer y ahí se iba a quedar todo, como la cultura general en estas fechas se enfoca solo en el nacimiento, ¿no? Sino que se cumpliera lo dicho por cada profeta que dijo algo de él. Y desde su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Dice, bueno, son a lo menos 12 versículos que pudiéramos, vamos a omitir algunos. Sabemos por medio de las escrituras que la Navidad no se centra solo en el nacimiento, sino en su vida, muerte y resurrección. El verso 21 de Mateo 1 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y nació el Señor Jesús nació, ¿verdad? Hubo gran gozo, pero también vemos por medio de las escrituras que él inicia su ministerio. Llama a 12 discípulos, los enseña y les predica, y él les habla que cada veces que un día iba a morir, pero también les dijo que iba a resucitar al tercer día. Dice: y el nacimiento abre paso a las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús significa Salvador, que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, a dar el perdón de pecados. Dice Mateo 4:17, ya lo
consumó su obra redentora. Estando ahí en la cruz, vemos en Juan 19:30. Si alguien me deja encontrarlo, puede leer. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. ¿Cómo dijo? Consumado, está terminado la obra. Él dijo en una lengua griega, tetelestai, consumado es. Ya quedó consumada la obra, terminó la obra y nos garantizó con ello el perdón de pecados para los que hemos creído. Y al pagar, resucitó de la tumba para darnos esperanza de vida eterna con Él. No solamente paga nuestros pecados, nos da la esperanza de que así como Dios lo levantó entre los muertos, un día también nosotros, si morimos, seremos levantados. Y si nosotros vivimos y viene Cristo por su iglesia, también nos da la esperanza de que un día estaremos con Él. Y ya, como dice Pablo, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Okay. Entonces, la Navidad, vemos que no solamente se trata del nacimiento, sino también de todo un plan de Dios que inicia con los profetas, haciéndoles ¿cómo se dice? Profetizándoles algo por venir, promesas, unas se cumplieron, se gozó Simeón, y no solamente él, sino infinidad de personas que entendían las Escrituras. Pero ese plan no terminaba ahí, no terminaba no solamente en su nacimiento, sino en su ministerio, perdón de pecados. Dice, y para todos aquellos que lo necesitamos. Él usa la gracia desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, y dice que nosotros necesitamos esa gracia. La gracia es un don de Dios para nosotros que no merecemos, pero que necesitamos. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Y con esto en mente, no solo puedo, sino que debo celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pero no voy a atorar en el nacimiento, sino voy a celebrar todo lo que conlleva el plan de Dios, todo lo que Cristo hizo a favor de nosotros, de la raza humana, está en las Escrituras. Ahora tenemos nosotros libros que en la antigüedad no tenían, como el Nuevo Testamento. Tenemos personas que fueron usadas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, y plasmaron letras que tienen que ver con la vida de Cristo, con su muerte y con su resurrección, y profecías que están por cumplirse para beneficio de su pueblo. Vida y muerte, resurrección, dice. En otras palabras, hermanos, cuando decimos celebrar la Navidad o el nacimiento de Cristo, es que debo celebrar hablando a todos los que me rodean del Evangelio para salvación. Y en esta fecha, hermanos, nosotros no debemos de verlo como un impedimento si tenemos un conflicto, ¿verdad?, con lo que si es familiar a lo del mundo, la celebración, sino como Pablo, vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo, ya para cerrar, capítulo de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17, 16 al 31. No sé cuánto era el tiempo, ¿no? 17 desde el 16. Dice, mientras, ¿lo tiene ya, no? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga los judíos piadosos
y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y nos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los gentiles y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vemos aquí que Pablo, al igual que nosotros, miró, ¿verdad? Dice, a la ciudad entregada a la idolatría. Hoy en día vemos eso, ¿no es cierto? Vemos eso con nuestros familiares, con nuestros vecinos, que están festejando y hay una ausencia de lo principal, la ausencia del nombre de Jesús. La Navidad para muchas personas es todo menos Jesús. No tienen una relación con Jesús, no quieren una relación con Jesús, no tienen una relación con su palabra y no quieren una relación con su palabra. Entregados a la idolatría, entre ellos están nuestros familiares. Y a veces, hermanos, nosotros decimos: hay promesa de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y creemos que porque el hecho de que yo creí, mi casa automáticamente la tiene hecha, pero primero hay que ver si la tenemos hecha nosotros, ¿verdad? El carcelero le dijo a los discípulos: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la Reina Valera y alguna otra persona. Pero lo que aconteció ahí es lo que realmente significa que Él los sacó y los llevó a su casa, les predicó el Evangelio, llevó el Evangelio, a los predicadores del Evangelio los llevó. Él no podía predicar, Él era nuevo, pero llevó a los que le predicaron a Él. Él preguntó qué tengo que hacer para ser salvo y fue salvo, y no solamente él, sino su familia, porque llevó el Evangelio a su casa, se les fue predicado y creyeron y se regocijaron, él con toda su casa, de haber creído en Jesucristo. No porque creyó Cornelio se salvó su gente, creyeron porque se salvaron porque creyeron en Jesucristo, porque Cornelio llevó el Evangelio a su casa. Y ¿por qué nosotros no llevamos el Evangelio a nuestra casa? Con nuestros primos, tíos, amistades, y en lugar de enojarnos con que si vamos a festejar cosas que se parecen al mundo, ¿por qué no aprovechar como Pablo? Con todo lo que soy muy religioso, al Dios que no conoces es al que yo te quiero predicar. Y podemos partir hoy por la tarde, por la noche, con nuestros familiares, partiendo desde el nacimiento de Jesucristo, llevándolos hasta la cruz, su resurrección, y hablándoles del perdón de pecados, que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Vamos a ver verso 31, dice: ¿me quedé en el 26? Ok. Hechos 17 estaba en el 26. Dice: y todas las cosas, dice, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y a todas las cosas. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de indignación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces dice que ahora ha mandado a todos los hombres, que es lo que podemos llevar a nuestro hogar, con nuestros familiares. Dios ha mandado que se arrepientan. Podemos predicarles el Evangelio, y el día de hoy puede ser una Navidad en la que nos podamos gozar viendo a nuestros familiares rendidos a Cristo, siendo perdonados por el poder de la palabra, por el poder de Dios, siendo convencidos por el Espíritu Santo de su condición espiritual muerta y recibiendo vida, recibiendo gracia de Dios. Dios los bendiga, hermanos.